Pensaba, ¿no?, un poco en lo que estábamos cantando. La verdad que todo este día he estado pensando, ¿no? La canción está elegida en base también al tema, ¿no?, que vamos a hablar acerca del amor de Dios. Y bueno, mientras venía de la mañana a la escuelita, mientras voy pedaleando, ¿no?, voy pensando en un concepto, ¿no?, de lo que estuve estudiando. Y pensaba, ¿no?, me siento emocionada en sentido de decir cómo nosotras sin Cristo estábamos un sábado, ¿no? Quizás muchas ponen su música, ¿no? Se ponen a limpiar su casa, vos vas pasando y la gente está ahí con su música, todo, y no piensan en Dios. En su mente no está Dios. Y decía, qué tremendo, ¿no? Porque así estábamos nosotros. No preguntábamos por Dios, no teníamos ninguna inclinación hacia Dios, ¿no? Íbamos siempre tras lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero por la gracia de Dios estamos en esta tarde acá, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar con el tema. Siempre hablamos con Patri un poquito antes de empezar y decimos, ¿no?, nunca se nos pasan los nervios de poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de conociendo al incomparable Dios para reflejarle. En esta tarde vamos a estudiar dos perfecciones o atributos de Dios. Como dice el título de la reunión, ¿no? La idea es poder conocer al incomparable Dios para poder reflejarle. Nosotras probablemente algo hemos escuchado, ¿no?, o sabido acerca de la bondad, del amor. Quizás lo que nosotras sabemos de estos temas son conceptos lindos, pero humanos. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado estas frases, ¿no? Yo ahí estuve recopilando algunas. Haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Después hay otra frase que decían por ahí, el corazón tiene razones que la razón ignora. Hay otra que dice por ahí, en el amor y la guerra todo se vale, menos arrastrarse. En la guerra se muere de pie y en el amor se dice adiós con dignidad. Frases que escuchamos, ¿no?, y que muchas veces se vuelven nuestro estilo de vida. Yo tuve la experiencia hace un tiempo con una chica a la que le intentaba predicar el evangelio. Y ella, para referirse a cosas que le habían pasado en su vida, utilizaba todo este tipo de frases. Ella había terminado con su pareja y me decía, bueno, pero como dicen por ahí, ¿no?, si no es para ti, déjalo partir, etcétera, ¿no? Muchas de nosotras podemos estar en esa condición, utilizar frases hechas de por ahí para dirigir nuestro estilo de vida. Entonces, para poder ser hijas obedientes y reflejarle, debemos ser transformadas. Y para eso vamos a conocer a Dios en dos de sus atributos. Así que prepárense en esta tarde, como veíamos el tema anterior, prepárense para ceñir los lomos de su entendimiento. Y como hijas obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, ¿no?, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y para eso vamos a prepararnos y primero vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos en esta tarde por la vida que tú nos das. Señor, te ruego que pongas palabras en mi boca, Señor, que estos conceptos que vamos a estudiar, Señor, se queden en nuestra mente y puedan tener el efecto deseado, Señor, el efecto que el Espíritu Santo quiere producir en nuestro corazón. En el nombre de Dios y de Cristo Jesús. Amén. Arranquemos definiendo la bondad de Dios. La bondad de Dios significa que Él es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Una pregunta que nos hace pensar esta afirmación sería ¿la aprobación de quién? ¿Nosotras seríamos quienes tenemos derecho de aprobar o desaprobar alguna obra de Dios? ¿Nuestras opiniones son la medida para aprobar o desaprobar lo que Dios hace? En cierto sentido, podemos decir que cualquier cosa que es en verdad buena debe ser digna de nuestra aprobación.
No obstante, de forma más definitiva, nosotros no somos libres para decidir por nosotros mismos lo que es digno de aprobación y lo que no lo es. Por tanto, en última instancia, el ser y las acciones de Dios son perfectamente dignos de su propia aprobación. Él es, por consiguiente, la norma suprema del bien. Y acá resumía, ¿no? Dios es bueno en sí mismo y Él es la norma suprema del bien. Él dice y determina lo que es bueno. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es bueno? Bueno es lo que Dios aprueba y entonces podemos preguntar, ¿por qué es bueno lo que Dios aprueba? Debemos contestar, porque Él lo aprueba. No hay norma de bondad más alta que el propio carácter de Dios y su aprobación de lo que concuerda con ese carácter. Con todo, Dios nos ha dado un reflejo de su sentido de bondad para que cuando evaluemos las cosas según Él nos creó para hacerlo, también aprobemos lo que Dios aprueba y nos deleitemos en lo que Él se deleita, ¿sí? Entonces Dios nos capacitó a cada una de nosotras para poder aprobar y deleitarnos en lo que Él aprueba, ¿no? Algunos conceptos bíblicos de la bondad de Dios, no vamos a leer todos los pasajes, por eso se los anoté, para que después los lleven a su casa y ahí puedan leer un poco más. Pero una parte donde encontramos que Dios hizo algo y Él mismo expresó, Él mismo dijo que era bueno, es ahí en Génesis 1. Si me acompañan con sus Biblias, ahí en Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Después también ahí en Génesis 1:10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, ¿no? Entonces Dios mismo es el que aprueba lo que Él mismo hace, ¿no? Y dice que era bueno lo que Él hacía. También sabemos, ¿no? Otro concepto bíblico de la bondad de Dios es que la voluntad de Dios para sus hijos siempre va a ser buena, ¿no? Vamos ahí a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, si teníamos alguna duda de si la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, bueno, acá Romanos 12:2 dice que una demostración de la bondad de Dios es que su voluntad para sus hijos es buena. ¿Sí? También hay algo más, ¿no? Hay un versículo que me gustó mucho, Mateo 7:11, dice que Dios da cosas buenas a los que le piden. Vamos a ver ahí en Mateo 7:11. Dice así, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿No? Entonces, Dios es bueno, ¿y cómo lo demuestra? Dándole cosas buenas a los que le piden, ¿no? Y la disciplina también que Dios le va a dar a sus hijos cuando nosotros nos portamos mal, ¿no? También es una demostración de su bondad. Y ahí en Hebreos 12:10 va a decir eso, ¿no? Que como padres, nuestros padres nos corregían como a ellos les parecía. Pero Dios, ¿no? Nos corrige y es para bien, ¿no? Es bueno la corrección que Dios nos da. Ahora, conocer la bondad de Dios va a tener dos consecuencias en nuestra vida, ¿sí? La primera consecuencia es negativa, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a quedar culpables si nosotros no reconocemos la bondad de Dios. Eso va a decir Romanos 1. Romanos 1 nos va a hablar acerca de varios conceptos, ¿no? Pero ahí en el versículo 17, acompáñame a Romanos 18, Romanos 1:18 va a decir así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Acá Dios está, a través de Pablo, mostrando la culpabilidad del hombre. Y si el hombre no reconoce a Dios, dice que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo, ¿no? Contra estas personas que no reconocen a Dios. Entonces, si nosotros conocemos de la bondad de Dios, pero no la reconocemos, nos hacemos culpables delante de Dios. También el conocer, ahora vamos a ver el aspecto positivo de conocer la bondad de Dios, ¿no? Y es que va a desencadenar en nosotras una adoración en gratitud. Vamos ahí al Salmo 106:1. Dice Salmo el 106:1, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahí hacemos una página más en Salmo 107:1 y vamos a ver qué dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Entonces, conocer la bondad de Dios nos va a llevar a una adoración en gratitud, ¿no? La bondad de Dios. Conociendo la bondad de Dios lo vamos a alabar, ¿no? Porque Él es bueno. Ahora, vamos a ver unos consejos prácticos para imitar la bondad de Dios. En imitación a este atributo comunicable, también nosotros debemos hacer lo bueno. Es decir, tenemos que hacer lo que Dios aprueba. Y con eso imitar la bondad de Dios. Vamos a ver un ejemplo ahí en Mateo 5:14-16. ¿Qué sería eso de hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada? Ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Jesús le está enseñando a las personas que lo escuchan cómo se debe de ver un súbdito del reino de Dios, ¿sí? Y entonces en ese contexto vamos a leer ahí que les va a decir: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que Dios es bueno, nosotros también debemos hacer buenas obras, ¿no? Como vuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Y de esa manera puedan glorificarlo a Él, ¿no? Por las buenas obras que nosotros hacemos. ¿Qué significa ser generoso? ¿No? Porque la bondad de Dios tiene que ver con la generosidad. Significa que Dios nos da cosas buenas para que no nos quedemos con ellas, sino para que podamos administrarlas a favor de los demás. ¿Sí? Ahí en Gálatas 6:10 vamos a encontrar un principio que nos va a marcar con quién debemos empezar a ser buenos primeramente, ¿no? Como hijos de Dios. Y Gálatas 6:10 dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Entonces un principio es, hagamos bien a todos, pero si podemos, con mayor fuerza a los hermanos de la fe, ¿sí? También vamos a ver ahí en Lucas 6, ¿no? Una manera también de hacer buenas obras. Dice así en Lucas 6, versículo 27 en adelante, dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, presentadle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Esa es una manera de mostrar la generosidad, ¿no? Va mucho más allá de solamente dar. Inclusive es no pedir de vuelta, ¿no? No quiero que me lo devuelvas, no estoy esperando que me lo devuelvas. Y aún tiene que ver con los que nos lastiman, con el que no es que te da un regalo, sino que te da una bofetada, ¿no? Y ni siquiera a esa persona hasta estar dispuesto a decirle: mira, acá está mi otra mejilla, si querés,
¿Entendés? Entonces, esa es la generosidad que Dios nos enseña. Ahora, ser codicioso es lo contrario a la generosidad, ¿no? La codicia implica que la provisión actual de Dios no es suficiente. Y al acumular estamos asumiendo que la provisión de Dios no será suficiente en el futuro. Ya estudiamos también, ¿no? Ahí si recordamos en el libro de Santiago, que la acumulación la hacían aquellos ricos inconversos, los cuales recibirían su juicio de parte de Dios, ¿no? Aquello que acumulaban, que eran riquezas, iban a ser los testigos a la hora de su juicio, ¿no? Delante de Dios. La codicia es una marca del que no ha conocido la generosidad de Dios, ¿no? El que quiere guardar para sí solo y no compartir, ¿no? Esa persona quizás no ha conocido. Ahora, para que la generosidad florezca, necesitamos perder el miedo a la pérdida de nuestros bienes, ¿no? Tener tanto miedo a perder que no queremos compartir, pero para que la generosidad se pueda ver, necesitamos perder ese miedo. Dios nos da cosas buenas de forma generosa, ¿no? Y al hacerlo no se arriesga a perder nada. Nosotros también debemos dar cosas buenas a los otros con generosidad, reconociendo que al hacerlo no nos estamos arriesgando. Podemos ser generosos, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿y con qué puedo ser generoso? Yo no tengo dinero, ¿no? Pero tenés tiempo. Entonces quizás con tu tiempo puedes ser generoso con otra persona. Quizás no tenés mucho tiempo, tenés talentos, habilidades que pueden ser de ayuda a otros. Bueno, con eso también puedes ser generosa. Y bueno, ¿y qué hablar de las posesiones, no? O sea, en este caso no es necesario poseer demasiado para poder ser generoso, ¿no? Es la voluntad de querer dar. Al dar estos recursos en beneficios de otros, le damos la gloria al dador, en vez de a nosotros mismos, ¿no? Sí, cada vez que nosotros estamos dando nuestro tiempo para alguien, cuando estamos dando nuestros talentos para que alguien más se beneficie, cuando estamos dando algo de nuestras posesiones, sin miedo, ¿no? A retenerlo y decir, bueno, y no sé si mañana voy a tener, mejor lo guardo, pero quizás alguien más lo está necesitando, ¿no? Entonces podemos ser generosos también con nuestras posesiones. Bueno, ya vimos algunos conceptos de la bondad de Dios y ahora nos vamos a enfocar, ¿no? En el amor de Dios. Y ahí vamos a ver la definición teológica, ¿no? ¿Y qué es la teología, no? La teología es la disciplina que estudia a Dios. La definición teológica nos dice que el amor significa que Él les da a otros eternamente de su ser. Esta definición entiende el amor como una entrega de sí mismo para el beneficio de otros. Este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza dar de sí mismo a fin de traer bien o bendición a otros, ¿no? Dios siempre va a estar despojándose de sí mismo para traer bendición y bien a otros, ¿no? Otra definición acerca del amor es la que encontramos en las palabras griegas, ¿no? Nosotros últimamente hemos aprendido mucho, escuchamos mucho acerca del griego, y el griego nos va a dar un sentido mayor a la palabra. En la gramática española no se puede diferenciar. Nosotros siempre usamos la palabra amar sin distinción, ¿no? Amamos a nuestro perrito, ¿no? Amamos los días soleados, amamos el helado, y para todo usamos la misma palabra, ¿no? Pero en el griego, el sentido de la palabra griega arroja mucho significado. El griego es el lenguaje en el que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Y es una palabra que le dio un sentido más profundo, personalmente, a mi entendimiento del amor, ¿no? Aquí te voy a mencionar los cuatro sentidos. La primera palabra es la palabra eros, que tiene que ver con la pasión. Y en algunos de los estudiosos dice, apunta a los afectos más bajos, ¿no? Estorge es un amor que tienen los padres con los hijos, ¿no? Filos es un amor familiar, un amor a la esposa, por ejemplo. Y el ágape es el amor al prójimo, al enemigo o al amigo. En el Nuevo Testamento,
las palabras más usadas, si ustedes ven en el lenguaje original, va a ser las palabras ágape y la palabra agapao, ¿no? Es una palabra porque los estudiosos, para ver el sentido de las palabras, no solo estudian la Biblia, sino que toman escritos del momento y también ven cómo se usaban esa palabra en esos escritos normales, ¿no? Pero las palabras ágape y agapao no se usaban en los escritos del momento. Solo es usado en la Biblia para hablar y referirse al amor de Dios. Ni siquiera la palabra filos, que igual describe un amor cálido, es usada para hablar del amor de Dios. Pocas veces se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra filos, ¿no? Y ese amor cálido tiene que ver con el amor familiar, ¿no? ¿Y por qué quizás el autor no eligió esa palabra filos? Porque tal vez ese sería el ejemplo de lo que tendríamos que imitar, el amor por la familia. Solo tendríamos que amar a los nuestros, ¿no? Entonces Juan no utiliza filos porque no quiere solamente hacer el énfasis en el amor que deben haber entre los que son familiares, sino que utiliza esa palabra ágape, ¿no? Que significa amor al prójimo, pero no solo al prójimo, al enemigo, ¿sí? Al que no es natural amar. Habiendo visto el significado teológico del amor y el sentido de la palabra en el idioma original, quiero que veamos lo que el apóstol Juan nos va a enseñar acerca de cómo reflejar el amor a Dios. Pero para eso vamos a pensar lo siguiente. Si nosotras quisiéramos distinguir, ¿no?, una obra de arte verdadera de una falsa, tendríamos que conocer muy bien los rasgos de la pintura original. Detalles que poseen esos cuadros que los hacen exclusivos, ¿no? Lo mismo va a pasar con un billete, ¿no? Hace poco salieron los billetes de 10,000 pesos. ¿Ya los vieron? ¿Alguno ya vio alguno? Bueno, yo todavía no veo ninguno, ¿no? Pero bueno, junto con la salida de los billetes de 10,000 pesos, también empezaron a circular en las redes videos de personas que le explicaban a otros cómo diferenciar un billete falso de uno verdadero, ¿no? Ahora, lo que Juan va a hacer en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12, va a presentar la verdad acerca de lo que es conocer a Dios y cómo esto se va a ver en el amor que se tienen unos a otros. Circulaban en esa época una filosofía que decía que lo más importante era conocer a Dios, tener mucho conocimiento de Dios, y que lo que vos hicieras y cómo vivieras, eso no importaba. Algo parecido nos pasa hoy, ¿no? Hoy tenemos muchas mentiras psicológicas, filosóficas acerca del amor, pero para conocer verdaderamente el amor debemos conocer qué es, de dónde viene, cómo se ve. Conocer esto nos va a ayudar a no llegar al desánimo por no entender cómo reflejar el amor. Nos va a afirmar en nuestra salvación y nos va a ayudar a ser un testimonio poderoso de que Dios existe. Así también fueron animados los hermanos a los que les escribe Juan. Entonces, para poder estudiar este pasaje, vamos a ver 3 enseñanzas contundentes para amarnos unos a otros. La primera enseñanza que va a darnos Juan está ahí en los versículos 7 al 10 de Primera de Juan 4. Todas ya tienen ese pasaje, Primera de Juan 4, versículos 7 al 10. Búsquenlo. Ténganlo ahí porque ahora en lo que resta del estudio vamos a centrarnos ahí. Primera de Juan 4, del 7 al 10 dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan va a empezar este párrafo con un deseo. Parece una orden, ¿no? Porque dice ahí, amados, amémonos unos a otros. Pero la verdad que no es una orden, es un deseo que Juan tiene. Y dice,
amémonos unos a otros, nosotros amémonos, o sea, él y los hermanos, ¿no? Incluido él también. El objeto de ese amor estaba dirigido ¿a quién? Los unos a los otros. Eran todos ellos que se congregaban en la iglesia en donde Juan pastoreaba. El deseo de este hombre anciano no estaba basado en su sensación personal de que a él le faltaba amor. La razón de este deseo u orden amable es porque el amor, dice Juan, es de Dios. Si hay alguien a quien le pertenece todo el amor, es a Dios. Y Juan va a seguir desarrollando el pensamiento, porque él solamente lo menciona, pero nos va a desglosar todo lo que para él es el amor, ¿no? Todo lo que él entiende, que aprendió de Dios mismo. Cuando Juan empieza el párrafo, piensa en él y los hermanos cercanos, ¿no? En que ellos se estén amando. Pero ahora, por guía del Espíritu Santo, va a usar la palabra todo aquel. Ahí en el versículo 7, ¿no? Va a decir, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahora ya no se refiere solo a él y a los hermanos, sino a todo aquel, ellos y nosotros. Si nosotros amamos, hemos nacido de Dios y hemos conocido a Dios, ¿no? Ahora, al escuchar esto, puedes pensar, yo siempre he amado, yo no odio a nadie. Pero Juan nos va a mostrar, por la palabra que usa, agapao, que se está refiriendo al amor divino. Ya definimos teológicamente y semánticamente, ¿no? Agapao, el amor es entregarse, darse a sí mismo para beneficiar a otros. Y semánticamente agapao es amor al prójimo, ¿no? A tu enemigo. Y dice Juan, aquel que ama así, dice Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso fue lo que Jesús habló con Nicodemo, ¿no? Ahí cuando vino Nicodemo a la noche y quería saber acerca del nuevo nacimiento, ¿no? Y Dios le va a decir que el que nace del Espíritu y nace de lo alto, ¿no? Eso es nacer de nuevo, nacer del Espíritu y nacer de lo alto, ¿no? Cuando Juan dice que ha conocido a Dios, esta persona que ha nacido y conoce a Dios, no se refiere solo a un conocimiento intelectual, sino que se está refiriendo a una relación experiencial, ¿no? Tiene una relación que conoce de cerca. El que no ama de la manera en que ya describimos el amor, dice Juan, no conoce a Dios. Y termina, porque Dios es amor. Dios mismo es amor. Dios mismo es el amor. Entonces, en esencia, Dios, el dueño del amor, y él mismo es el amor. Dios, quien es el dueño del amor, lo compartió con el que lo conoce. Y al compartir de su amor, lo hizo para que sea usado en demostración de amor unos por otros. Si Dios te compartió de su amor, es para que lo uses en demostración de amor uno por el otro. Ahora, ¿en qué contexto? Dentro de la iglesia. Este pasaje es muy específico al mostrar que el amor fue dado para mostrarse en el ámbito de la iglesia primeramente. Y sin dudar es un amor como el de Cristo. Porque nosotras somos personas que quizás por nuestra propia elección no nos hubiéramos elegido para estar juntas. Nosotras por nuestra elección quizás no nos hubiéramos elegido para amarnos, ¿no? Pero Juan dice que lo podemos hacer porque Dios es amor y de Él es el amor. Dios no nos dio de su amor en medida, ¿no? Si Él es todo el amor y a vos solo te dio un pedacito de amor, ¿no? Él te dio todo, todo su amor a vos para que vos todo ese amor se lo puedas también dar unos a otros. ¿Dónde? Dentro de la iglesia local. Ahora, no nos compartió parte de su amor, ¿no? Él nos dio todo. Y bueno, y esto nos hace hacernos unas preguntas. Ahí en la hojita están las preguntas. Y es así, ¿estás entregándote por otro hermano para beneficiarlo? ¿Estás amando a las personas difíciles de tu congregación? ¿Tu amor a los hermanos demuestra que has recibido del amor de Dios? ¿Tu demostración de amor demuestra que conoces a Dios? El argumento de Juan acerca de por qué los hermanos de Éfeso deben estarse amando
no finaliza con mostrarles que Dios es amor y que de Él es el amor. Aunque ya sería suficiente, ¿no? O sea, ya es suficiente saber que Dios es amor y Él es el amor. Pero Juan quiere intensificar el argumento, ¿no? Y va a decir que los hermanos debían amarse unos a otros porque el amor de Dios se mostró. En este pasaje específicamente, ¿por quién se mostró? Por los hermanos y Juan, ¿sí? ¿Cómo se mostró el amor de Dios por los hermanos y Juan? Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, y el propósito de esta entrega, dice ahí, para que vivamos por Él, ¿no? Este argumento es poderoso, ¿no? Dios nos mostró su amor entregándose para que vivamos por Él. Y a pesar de que es un argumento poderoso, ¿no? Juan dice, el amor de Dios se mostró en esto. Hubo algo específico en que pudimos conocer el amor de Dios, y fue en la entrega que Dios hizo de su Hijo Jesucristo. Él no solamente nos dijo que nos amaba, sino que Él mostró cómo nos amaba, ¿no? Y dio a su Hijo. Ahora, a diferencia del pensamiento filosófico del momento, que ponía énfasis en el conocimiento más que en las acciones, Juan muestra que el conocimiento va acompañado de acciones. Tal como el amor que Dios mostró, Él entregó eternamente de su ser por sus enemigos, y el propósito para que vivamos por Él. Sin la demostración de ese amor, nosotras todavía andaríamos muertas en nuestros delitos y pecados. Véanlo ahí en Efesios 2:1, búsquenlo. Quiero que lo leamos. No pierdan ahí Primera de Juan, porque volvemos. Pero ahí en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Así nos encontrábamos nosotros, ¿no? Pero dice que Dios nos mostró su amor dando a su Hijo y el propósito para que vivamos. ¿Por qué necesitábamos vivir? Porque estábamos muertos. Esta enseñanza nos deja algunas implicaciones del amor. El amor con que debemos amarnos no es un amor sentimental, es un amor intelectual, pero es un amor que se tiene que evidenciar. Se tiene que evidenciar en actos de entrega en beneficio por los hermanos. La muestra del amor de Dios es el modelo más alto y lo hemos comprobado si lo hemos conocido. Si nosotras hemos conocido el amor de Dios, vamos a poder entregar esa misma clase de amor. Hasta acá Juan le dijo a los hermanos, debemos amarnos unos a otros. Ya dijimos, ¿por qué? Porque el amor es de Dios. Dios es amor. Pero ahora también dijo, porque el amor se mostró. Y ahora va a intensificar más, diciendo, porque el amor consiste. Y nosotros podemos decir, bueno, esta es la posta del amor. Dios nos amó primero, dice Juan, y no al revés. Ni los hermanos de Éfeso, ni nosotros, hoy en día, nosotros no conocimos el amor de Dios porque nosotros lo buscábamos. Ni antes que naciéramos, nosotros no andábamos preguntando por el amor de Dios, ¿no? Ni cuando nacimos, tampoco fuimos creciendo, no preguntábamos nosotras por el amor de Dios. Ni cuando fuimos creciendo, nosotras no preguntamos sobre el amor de Dios, pero Dios desde la eternidad nos ha amado. Y eso es lo que dice Jeremías, ahí en Jeremías 31:3, su experiencia, él dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Jeremías entendió, a mí Dios me amó desde la eternidad, ¿no? Y dice Juan, y no te amó porque vos le andabas buscando su amor, ¿no? Sino que Él tomó la iniciativa de amarnos. Juan 3:16 también dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra vez dice, envió a su Hijo para beneficiarnos. Ahí vemos el amor de Dios. Siempre pensando en beneficiarnos. ¿A quiénes? ¿A los que preguntaban por Él? ¿A los que lo buscaban? No. La propiciación, dice, usa la palabra ahí Juan, en propiciación por nuestros pecados. La propiciación era entregar un sacrificio
para apaciguar la ira de Dios. Y Dios envió a su Hijo para que la ira de Dios cayera sobre él y de esa forma fuera saldada la deuda por el pecado de los hermanos que estaban escuchando. Y de nosotras también, ¿no? Dios dio un sacrificio para que la ira de Dios se apaciguara. Él fue la propiciación, ¿no?, por nuestros pecados. Aquí cabe aclarar que Juan no nos muestra que fuimos amadas porque teníamos algo especial, ¿no? O sea, muchas veces hoy escuchamos que Dios nos ama porque somos especiales, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez eso? Dios te ama tanto, pero vos sos especial. Pero Juan no nos muestra eso en estos capítulos. Dice que Dios nos amó cuando nosotros estábamos despertando la ira de Dios, ¿no?, por nuestros pecados. Aquí cabe, Juan también muestra que el propósito de enviar a su Hijo no fue darnos felicidad, ¿no? Dios no envió a su Hijo para que nosotras seamos felices. Dios no nos mandó a su Hijo para que nosotras vivamos una vida de prosperidad, ¿no? Tampoco Dios mandó a su Hijo para que nosotras tengamos una vida de crecimiento personal. El propósito de enviar a su Hijo fue porque nuestros pecados provocaban su ira santa y justa. Era una ira santa. Ya vimos en la ley anterior, ¿no? Dios es santo. Y su ira, aunque era ira, es santa, ¿no? Y es justa, lo merece, ¿no? Nosotros lo merecemos porque somos pecadores. Ahora, también ahí en Romanos 1:18 en adelante dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y si Cristo no era el sacrificio, ¿qué sería de nuestras vidas? Aún viviríamos bajo su ira, ¿no? Ahora, hay algunas implicaciones que podemos aprender. El amor tiene más que ver con entender qué es lo que realmente necesita el otro, ¿no? El otro necesita el amor de Dios. El amor que no tiene que ver con sus virtudes. Nosotros queremos ser dulces, ¿no?, con las personas cuando les predicamos muchas veces. Y queremos hacerles ver que el amor de Dios tiene que ver con su virtud. Porque vos sos muy amada. Entonces, vos necesitas a Dios, ¿no? Pero Juan acá nos deja ver que la verdadera necesidad de cada uno de nosotros es que nosotros estamos perdidas y la ira de Dios está en nuestras vidas, ¿no? Entonces, nosotras no debemos sentirnos tristes ni mal por decirle a otros cuán pecadores son y cuánto necesita que Cristo los salve. O sea, ese es el verdadero amor, ¿no? El que le dice al otro su problema, ¿no? Y no es que le tiene que ver con sus virtudes, tiene que ver con sus pecados. Ahora, otra cosa que podemos aprender es que el amor que debemos imitar unos a otros no es retributivo. O sea, no amamos a otros porque nos aman, sino que el amor que practicamos es unilateral. Lo doy porque lo decido en obediencia a entender la evidencia contundente que Juan nos enseña en esta tarde. O sea, yo decido darlo a las personas que no me aman, no porque estoy esperando que me amen, porque entiendo que Dios es amor, que Él es el amor, porque entiendo que Él se mostró, porque entiendo que Él es la propiciación. Entonces yo de esa manera lo entiendo y decido amar, ¿no? Y no espero que me devuelvan con el mismo amor que yo les mostré, ¿no? Cuando yo decido amar, no espero que si me aman de la misma manera, entonces el amor prosigue. Pero si no me ama como yo espero, se acabó, ¿no? La segunda enseñanza que podemos aprender es el ejemplo contundente que da Juan para amarnos unos a otros. Ya fuimos viendo implicaciones, ¿no? Pero acá Juan nos va a decir así, en el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ya vimos implicaciones de lo que Juan nos dice y todas nos llevan a pensar en imitar el amor de Dios. Pero acá Juan lo dice explícitamente.
Amados, si Dios nos ha amado así, así como, sacrificialmente, ¿no? Queriendo beneficiarnos, sin que nosotros lo buscáramos. Así como Dios nos ha amado, debemos, ¿no? Dice, a diferencia del principio que Juan tenía un deseo, ¿no? Y dice, amados, amémonos, ahora dice, debemos amarnos. Ya no hay excusa, ¿no? Tiene que suceder así. Y Juan ya nos dio las razones. Ahora, la tercera enseñanza es la evidencia contundente que nos da Juan para amarnos unos a otros. Versículo 12 dice ahí, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En este punto parecería que Juan cambia el tema, ¿no? Porque dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos venías hablando del amor, Juan, ¿qué pasó acá? Bueno, en este punto parecería, pero si leemos todo de corrido, sin puntos y comas, diría lo mismo, pero se observa que el sentido de que Juan diga esto es porque si bien Dios no tiene cuerpo y nunca nadie lo ha podido ver, si nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. O sea, Dios no tiene cuerpo ni nadie lo ha visto, pero si ustedes se aman, ahí se va a ver a Dios. ¿Sí? Al amarnos unos a otros queda demostrado que Dios existe y que está ¿en dónde? Con nosotros, ¿no? Cuando Juan usa la expresión se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, no quiere decir que el amor de Dios tenía un defecto y había que mejorarlo, ¿no? Porque se ha perfeccionado. Nosotros usamos esa palabra para dar a entender que algo se tiene que mejorar, pero Juan no usa ese sentido, sino que se refiere a que nuestro amor demostrado unos a otros queda expresado completamente el amor de Dios. Completamente. ¿Querés ver el amor de Dios? Mirá el amor unos a otros. Ahí se ve completamente el amor de Dios. Ahora, en ese amor que nos tenemos se puede ver todo el amor de Dios. Finalmente entendimos de qué se trata el amor de Dios y lo reflejamos amándonos. Porque en ese amor se ve la entrega de nosotros mismos por el bien de otros. Pero por eso se tiene que ver ese amor, ¿no? Ese amor que está obrando todo el tiempo, pensando en el bien del otro. ¿Cómo puedo hacer para que Viviana esté bien? ¿Cómo puedo hacer para que Julieta esté bien? ¿Cómo puedo hacer para que Reina esté bien? Todo el tiempo, ¿no? Y en nuestro hogar. ¿Cómo puedo hacer para que yo esté bien? ¿Cómo podemos hacer acá para que yo esté bien? ¿Cómo puedo hacer para que mi esposo esté bien? ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos estén bien? ¿Cómo puedo hacer para que mi vecino esté bien? ¿No? Entonces, ese es, ¿no? Ese amor se ve la entrega de nosotros mismos por el bien de otros. Y esos otros no necesariamente son nuestras personas favoritas. No son nuestras personas favoritas, sino todas las personas. Como dijimos, el amor empieza a mostrarse dentro de la iglesia, ha querido atraer a su iglesia. Empezando por ahí, amamos como Cristo. Y cuando las personas nos vean, tendrán la evidencia de que Dios realmente existe. Podríamos decir que la demostración de nuestro amor unos a otros en la iglesia es la evidencia al mundo de que Dios existe. El orden es, primero el amor unos a otros en la iglesia local y después el amor a todos nuestros prójimos. Pero el amor que más impacta, según Juan, y que es una evidencia contundente para el mundo, es el amor unos a otros dentro de la iglesia local, ¿no? Vamos a ir en Juan 13:35. Dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, ¿no? También vamos ahí a 1 Tesalonicenses 3:12. Dice así, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Segunda de Timoteo 1:7.
Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Finalmente ahí en Hebreos 10:24, vamos a ver, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y unas preguntas finales, ¿no?, para compartir ahora en el tiempito que vamos a tener. Dice: ¿es tu amor por tus hermanos lo suficientemente grande como para que sea la demostración de que Dios existe? Hasta ahora, ¿en dónde has elegido poner tu amor, pensando que de esa manera verían a Cristo? ¿Crees que tendrías que hacer algunos ajustes a tu manera de pensar? Entonces, esto es para que ahora al finalizar, cuando nos juntemos en grupitos, podamos compartir un poco acerca de estas preguntas. Así que bueno, vamos a terminar orando. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra. Es un tremendo desafío, Señor, poder imitar tu amor, siempre con la mentalidad, Señor, de que el beneficio sea primero para otros, Señor. Eso va a quitar el egoísmo de nuestro corazón y también, Señor, nos va a ayudar a demostrarle al mundo que realmente tú existes, Señor. Porque a la hora de estarnos amando de esa manera, sacrificialmente, Señor, no porque somos las personas favoritas, Señor, sino porque estamos imitando tu amor, las personas van a conocer que tú realmente estás en medio de nosotros, Señor. Te ruego que nos ayudes porque realmente estamos en falta muchas veces con la bondad, con el amor, Señor, que tenemos que mostrarnos. Y te ruego, Señor, que realmente obres en nuestro corazón para que podamos, Señor, ser el reflejo de estos atributos, Señor. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén.